Muy buenas a todos. A que no adivináis sobre qué vamos a hablar hoy. Efectivamente, yo no sé qué es esto. ¿Tú no viviste la Sí. época de las Game & Watch? ¿De Pues Nintendo? sí lo viví, pero no, estos específicamente no. Había otros de fútbol americano y de baloncesto y tal, pero de Nintendo nunca me llegó. Son estas cosas que se llaman ¿cómo? Game & Watch las llamaba Nintendo. Aquí está el modelo de Zelda. Y ahí está el clásico modelo de Mario Bros. Y esto te encontraste en tu casa, ¿no? Esto los guardé yo por pura nostalgia en mi casa, efectivamente. Los tenía guardados en un cajoncito que sabía que en algún momento dado pues esto iba a ser digno de mención en algún tipo de podcast o de vídeo en este caso. Estas cosas son digamos, el tatarabuelo del Game Boy, ¿no? Esto es el tatarabuelo de la Nintendo Switch. Bueno, sí. Pero Sí, sí, pero sería- creo que... Exactamente. Eso Esto es con lo que un niño en los años 90, En 90, sí, efectivamente. en los años 90 se divertía y pensaba que era... ¿Y estos qué eran? ¿Caros? ¿Baratos? ¿Los Pues tenía todo el mundo? no, estos eran carillos. De hecho, lo normal es que una sola persona o un solo amigo de tu clase tuviese uno de estos. Por Ajá. ejemplo, el clásico Mario Bros. Y esto, como podéis ver aquí, eh, esto es más simple que el funcionamiento de un botijo. Lo que aquí sucedía es que en esta pantalla de aquí uno jugaba con Mario y en este otro uno jugaba con Luigi. O bueno, al revés. Mira, es que lo pone incluso aquí. Si os fijáis, Luigi y Mario. Entonces, había unas cajas de leche que iban bajando por estas especie de cintas transportadoras. Ajá. Y tú tenías que mover a Mario o a Luigi arriba y abajo para que justo cuando la cajita de leche se iba a caer al suelo, Mario la cogía y la pasaba al de abajo. Ah, mira tú. Entonces también podríamos decir que es el tatarabuelo del Donkey Kong. multiplayer. Ah, El bueno, multiplayer bueno, significa eso, que Adrián está en el lado del Mario, yo en el de Luigi, y cuando Mario pasaba a poner la caja de leche en esta cita transportadora, a Luigi le aparecía por aquí. Oh, Y, bueno, en esa época debe haber sido la cosa más moderna del mundo, ¿no? Sí, o sea, esto requería unos reflejos del copón. En la última pantalla se puede ver cómo, bueno, si estuviese esto con pilas, se podría ver cómo Mario acababa poniendo las cajas de leches en un camión. Y cuando el camión se llenaba de cajas de leches, el camión se iba. Entonces siempre estaba el típico momento trágico en el que te faltaba una caja de leche, alguien metía la pata y se iba todo a tomar por culo. Pero luego aquí dice Game A, Game B y Time. ¿Esto qué era? Sí, el tema de Game A era como una especie de modo de juego en el que tenía una cierta dificultad. Sí. O bueno, también se podía grabar como una partida en el Game A. El Game B era, pues por ejemplo, si en vez de jugar tú y yo, después jugaban fulanito y menganito. Y el time... O sea, tenía una memoria, digamos. Sí, una cierta memoria, tenía una cierta pila, y el time era porque tú podías poner una pequeña alarma o podías modificar el tema de la hora para que estuviese en hora. Es curioso porque las ilustraciones de Mario y de Luigi, que no se alcanzan a ver tanto, bueno, aquí, Sí, son arcaicas. pero totalmente arcaicas. Es decir, no tenían ni siquiera algo de lo que es ahora, ¿no? No tenían ni la M de Mario en la gorra ni la L de Luigi. Y no, estos no eran Super Mario. No. Era solamente los Mario Bros, ¿no? Sí, porque yo creo que esto es de la época del Donkey Kong, cuando todavía Mario era básicamente un Jumpman. Un fontanero en busca de una mujerzuela, ¿no? Una mujerzuela en apuros. Eso es. Había uno de estos, había un Game & Watch también de Donkey Kong, donde tú tenías que ir... O sea, había básicamente muchos. Había unos cuantos, la verdad es que es una maquinita, un juego. Esa era la dura vida de los niños. Lo que me llama mucho la atención es como la robustez que tiene. La verdad es que es un aparato que si lo ves hoy es bastante... No sé, lo veo como bastante robusto, como con calidad. Para la época me parece que esto era un objeto caro.
Sí, yo creo que igual rondaba entre las 5.000 y 7.000 pesetas. No sé si tú no llegaste a conocer las pesetas. No, yo no las conocí, pero ¿cuánto serían euros? Pues ¿5.000 pesetas? Vamos a ver. ¿20 euros? 5.000 pesetas serían 30 euros. Bueno, tampoco era tan... Bueno, No, para quiero un decir, chaval sí, ¿no? Antes de conseguir 5.000 pesetas, ten en cuenta que cuando llegó el tema de la Super Nintendo, los cartuchos oscilaban entre las 8.000 y 10.000 pesetas. Sí, bueno, pues sí es un... Entonces, bueno, ya podía igual subir de precio a las 14.000 pesetas. Yo me acuerdo que el Doom de la Super Nintendo costaba 14.000 pesetazas. Hombre. Porque había que meter todo eso en un cartucho. Pues ya te digo yo que en México pero igual te estoy hablando más de los años, finales de los años 80 o sí, principios de los 90, pero más en los 80 había unos juegos que eran mucho más grandes, creo recordar, que tenían había de baloncesto, había de fútbol americano, Sí, había de hockey, creo que también de soccer, una cosa así. Y entonces, pero sonaban. O sea, entonces era como que ibas haciendo scores, ibas supuestamente jugando y tal. Uh-huh. Lo que sí recuerdo es que no eran objetos para niños, que lo tenían, por ejemplo, mis primos mucho más grandes que yo, y lo tenían adultos, porque era un objeto como que te lo prestaban un poco, pero entonces de ahí creo que eran un poco caros. Luego ya estaban las versiones más minis, que eran más baratas, que yo lo único que me acuerdo era darle un botón y que saltaba pues un muñequito uh-huh. ahí con un barril o algo así, de obstáculos. Uh-huh. A mí me parecía que era increíble, pero mira, estos jamás los había visto y los estoy viendo ahora. Y aquí dice, claro, aquí te lo venden como multiscreen. Claro. Claro. Y la multiscreen es precisamente... Es que la cosa es que había algunos Game & Watch que tenían una sola pantalla, muy en la línea de lo que estás hablando tú, es decir, el típico una sola pantalla, y de repente pues van cayendo igual paracaidistas y tú abajo tienes como dos enfermeros que tienen una colchoneta. Ah, pues, es verdad. Eso, sí, eso igual sí. te suena. Eso me suena más, sí. Entonces, Nintendo se sacó un poquito en la mesa y empezó a sacar estas Game & Watch de doble pantalla. El Donkey Kong que hemos comentado antes, que era una muy parecida a esta de Zelda, en la que tú aquí arriba podías ver a Donkey Kong con la princesa ahí dando por saco todo el rato, sí. Y tú aquí abajo tenías a Mario y ibas subiendo poco a poco. En el caso de Zelda, tú en la pantalla de abajo ibas atacando esqueletos. Esto era muy curioso porque aquí, en esta parte de aquí aparecía un esqueleto, Link podía moverse de esta parte a esta otra, para atrás y para adelante, y en cuanto tú matabas unos cuantos esqueletos, ibas consiguiendo puntuación que te iba generándose aquí arriba, se iba guardando. Cuando habías conseguido ya unos cuantos Triforce, no Triforces, eso no, Triforce. No entonces subías aquí arriba y aquí arriba aparecía un dragón. Y en cuanto le matabas, no, perdón, era cuando matabas al dragón cuando tú conseguías los Triforce, que son los triangulitos clásicos del Zelda. Yo creo que si vieses una imagen sí te sonarían los triangulitos esos que siempre... Seguramente sí. Lo que no he jugado, creo, en mi vida ha sido un Zelda. Bueno, esto habrá que editarlo, evidentemente, porque ¿qué clase de youtubers de mierda sois vosotros? Esos somos los youtubers de mierda. Acuérdate que nosotros estamos aquí por la labor de hacer todo lo que... De no hacer todo lo que... Exactamente. Romper moldes, efectivamente. Bueno, esto, aunque era claramente un juego pensado para una persona, aquí el multiplayer también existía. Es decir, uno controlaba el movimiento de Link y el otro la espadita. Pero tú podías jugar solo, ¿no? O sea... Sí, la idea era jugar solo. Lo que pasa es que como no todo el mundo pues tenía un Zelda para cada uno, pues se compartía de esta manera. Aquí se ve el revés. Está al revés. Esto es el ingenio de los niños noventeros, también se veía aquí, en plan, no, mira, pues tú le das al botón todo el puto rato y yo me muevo. Claro, pues es que la falta de recursos te hacía... Agudiza el ingenio. Te agudiza el ingenio. Correcto. A mí me parece que esto ha de haber sido en su época algo súper innovador. Como cuando yo vi por primera vez la NES, el Nintendo, el primero. Uh-huh. Yo me acuerdo que, de hecho, ni siquiera lo había visto físicamente, sino que yo venía del Atari 2600. Oh. La verdad es que... So old. Sí, bueno. Era...
Sí, es verdad que era muy pequeño cuando yo jugaba. Bueno, escucha, había algo antes de la Atari 2600 que teníamos que era una consola que se llamaba Nesapón. Y el Nesapón era el que movías de un lado para otro una perillita y subían de un lado así. Y Sí, jugabas claro. varios. Ese fue el primero que tuve. Luego tuve el Atari 2600 y en ese, la verdad es que mis padres fueron bastante espléndidos porque nos compraron muchos juegos. Ajá. Y teníamos también un cañón, que había un juego de aviones y luego tenía una pequeña pantallita y entonces pues tú le dabas aquí a unos botones y disparaba. Ajá. Se me hacía, claro, el cañón pues no se podía anclar a nada de la mesa, entonces lo tenías que tener aquí, pero ya te estoy hablando de pues quizás 1984, 1983 por ahí. Claro, todo esto no había salido todavía. Esto yo creo que es un poquito antes, ya cuando se empezaba a ver a los primeros niños con las primeras Game Boys, la típica Game Boy. Ah, o sea, salió a la par de la Game Boy. No, esto yo creo que es anterior. Esto salió un poco claro. antes. De hecho, la gran trampa mortal de muchas madres es mamá, mamá, ama, ama. En el caso de los vascos, cómprame una Game Boy, cómprame el Super Mario Bros. ¿Y qué te compraba? Esto, que no estaba mal, pero claro, tú ya lo que querías era la Game Boy en la que tú podías comprar cartuchos y cambiar de juego. Esa es la triste historia de mi vida, siempre. Te digo, a partir hasta el Atari 2600, la verdad es que yo era como de los niños que tenía la consola y que muchos niños todavía no la tenían. No sé por qué, les dio a mis padres por eso. Rich y Rich. Sí, exactamente, pero nada más alejado que eso. Pero después sí que es verdad que cuando llegó la Nintendo, que sería, digamos, el suceso. Bueno, había otro también que era el Intellivision, o Intellivision, no sé qué, donde jugabas un juego muy famoso que se llamaba Burger Time. Y era que le ponías unas tarjetas a los mandos y, bueno, etcétera. Luego, claro, a lo mejor, no sé, intuyo que allá nos llegaba las cosas más rápido por estar más cerca de Estados Unidos y aquí pues quizás era otro tema. Sí, es ¿Puede verdad, ser? es verdad, es verdad. La Intellivision no la conociste, ¿no? No. De hecho, de vez en cuando en las revistas así especializadas de videojuegos se escuchaban, pues eso, que decían las leyendas, las escrituras de que al otro lado del charco, pues en países como México, Estados Unidos y demás, sacrificaban vírgenes en pirámides, ¿no? eso también, pero bueno, eso nos daba un poquito igual. La cosa era ver qué consolas tenían. Entonces se veían consolas, se veían juegos que no llegaban y demás. Sí. Y pues nosotros fantaseábamos con esas cosas. Va, pues mira, entonces fue cuando nos compraron el Atari y después de eso como que mis padres dijeron, aquí se acaba, lo ser espléndido aquí se acaba y vamos a hacerles la vida miserable, porque todos tus compañeros van a tener lo mejor de las consolas o las dos nuevas, pero tú no. Y entonces me acuerdo que alguna vez unos primos me dijeron, no sabes lo que han sacado ahora, que es una consola que tú ves a los muñecos, pero se ven perfectos. ¿What? ¿Perfectos? Sí, perfectos. ¿Perfectos? Entonces yo me acuerdo que yo les decía, pero ¿cómo que perfectos? Y de verdad, me acuerdo perfecto. Y me decía, sí, es que tú te acercas y se ven nítidos, se les ve las manitas, se les ven los bracitos. ¿De qué están hablando? Entonces yo estaba, claro, muy intrigado y me comentaban la parte de un juego donde un muñeco saltaba cosas y además aplastaba hongos. Ah, vale. O sea que ellos Entonces estaban fascinados con el primer Super Mario Bros, entiendo. No, el Super Mario Bros 3 a lo mejor. No, el Mario Bros que venía Bros con la NES. Claro, y el de los patos, el de Duck Hunt, el Duck Hunt. que le dabas, ¿no? Sí. Y algunos primos, porque todos tenemos primos ricos, todos tenemos tíos ricos, regularmente nosotros somos como el lado de los pobres, tenían el tapete. Aquí no sé cómo se llamara, pero el tapete era una cosa que tú extendías en el suelo, que tenía unos círculos de color rojo y azul, si mal no recuerdo, y tenías un juego de olimpiadas, de los Juegos Olímpicos. Entonces, ese no lo vi, nunca lo... No. Aclarar que aquí también se llama tapete. Bueno, el tapete, bueno, pues, y entonces tú con los pies, literalmente, pues corrías y el monito en la pantalla, pues corría. Y si hacías así, pues saltaba. Entonces lo que hacíamos nosotros era que pues, con los pies no corrías tan rápido,
pues con las manos nos arrodillábamos y empezábamos a hacer así, y entre más corto era el movimiento, más rápido corría. Claro, bueno, pues la verdad Y lo es que... hacías así y entonces saltaba. ¿Y eso, y saltaba. ¿Y eso en qué plataforma dices que estaba eso? ¿O era una cosa única? No, el Nintendo era un accesorio ¿Sí? para el de Nintendo. Pues mira, sí. eso no nos llegó a nosotros. Como... Sí, entonces como conectabas la pistola, conectabas el tapete. Y eso sí, pero eso lo tenían mis primos. Entonces yo me acuerdo que el día que lo vi, que vi la Nintendo, yo me acuerdo que dije, a mí se me hizo algo como mágico. Sí, totalmente. Y era, me acuerdo del Mario Bros. Bueno, con esto, para no hacer el cuento largo, pues a mí la Nintendo me llegó cuando estaba saliendo el Nintendo 64. Dios santo. Bueno, lo sentimos mucho. Así eran mis padres, eran personas que decían, bueno, ¿por qué no? O sí, papá, que todos traen las mismas zapatillas en el colegio, pues tú 7 años después. Y entonces ya iba yo con unas zapatillas que pues ya no estaban de moda, pero bueno, pues eso era lo que pasaba. Y Game Boy nunca tuve, tampoco me interesaban tanto. Yo no he sido una persona mucho de videojuegos, pero me acuerdo, eso sí, que me prestaron un Game Boy. Y me acuerdo de jugarlo en la noche en el coche. Y me acuerdo que... Te verías mogollón de bien. No, exactamente, me esperaba a que pasara una farola y entonces iluminaba un poco y no recuerdo ni siquiera de qué era. Pero sí me acuerdo que era el Game Boy, me parecía... Ah, Tetris, pues el Tetris. El que venía con la propia Game Boy. La verdad es que la Game Boy, sobre todo en los viajes con mi hermana y mis padres, viajes largos, la Game Boy era una cosa indispensable. Era motivo de bastantes broncas en el coche, también es verdad. Había uno para Había los dos. una para los dos. Ya. La verdad es que al principio a mi hermana tampoco le importaba mucho, pero claro, como ella acababa aburriéndose, pues entonces hacíamos como turnos, pero claro, esto ya sabemos cómo es esto, ¿verdad? En plan, 5 minutitos más. Esto es una pantalla más. Es que estoy en lo mejor. Eso pasaba. Y como no puedes guardar, ni puedes... O sea, tenías que acabar, ¿no? La partida. Vamos a ver... Bueno, en algunos juegos sí, en otros no. La verdad es que había algunos juegos, como me parece que el Mario Land 2 ya incluía una pequeña pila y te salvaba la partida. Fíjate. Entonces, eso ni tan mal. De hecho, me parece recordar que mi hermana tenía su partida y yo la mía. Y entonces en ese aspecto no había problema. Pues bueno. Pero madre mía. Pues entonces, esto se ha encontrado Alach en su casa, el Zelda, y esto se llama Nintendo Game & Watch. Esto valdrá millones dentro me de estás diciendo que sí sirven, ¿no? Pero que no tienen baterías. Sí, efectivamente, esto no lo he comentado, pero en esta pequeña tapita de aquí arriba, esto tiene que tener, mira, 2 pilas todavía, que seguramente sean cancerígenas, ahora mismo, 2 pilas de botón, y te daba esto millones de horas, amigo mío. En uno de los videos anteriores dije que yo tenía manitas de estómago, ¿ves? Exactamente. Solo es pensarlo ya. Eso es lo que hubiera pasado. Si yo nunca hubiera tenido uno de estos en buenas condiciones. Pero qué bueno que existe gente como tú, que hasta se me hace raro que no traigas en el plástico original en el que vino. Es que, claro, la verdad es que ni siquiera me acuerdo cómo recibí yo estas cosas. Yo creo que esto venía en una bolsa de plástico y en una caja de cartón que seguramente ha acabado biodegradándose en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, efectivamente. Pues muy bien. Pues queremos recordarles que también hacemos cómics. Correcto. Hacemos un cómic que se llama Furious Fin, que estamos buscando la forma de poderlo sacar y darlo a conocer a mucha gente, y es por eso que también hacemos este canal. No nos importa hacer el ridículo, precisamente porque queremos hacer estas cosas. Eso es, no, nos importa poco, tampoco. Nos importa. Sí, la verdad, bueno, también tenemos un poquito de dignidad y bueno, pero esto es lo que se ha encontrado Alach en su casa y esto no lo vamos a sortear nunca. Nunca en la vida, ¿no? Esto no. Hombre, si llegamos a los 2 millones de suscriptores... Sí, por Dios, entonces igual, sí. No, esto ya valdrá algo, ¿no? Bueno, ya te digo, esto la verdad es que yo cuando dejé de jugar a esto, yo la verdad es que pensé que en su día esto valdría la rehostia. Pero bueno, de momento nadie me ha hecho una oferta. Seguramente esto será cuestión de encontrar al coleccionista de turno que se ha partido los cuernos por conseguir un Game & Watch de estos. O quién sabe si esta justo es la edición verde esmeralda, que no existe en ninguna otra parte del mundo. No lo sé. Habría que verlo. Quién sabe. Nosotros no somos científicos, no podemos saber esas cosas. Efectivamente. Pues entonces, les agradecemos que nos hayan visto. A los que no nos han visto, también se los agradecemos. No nos importa mucho,
Pero, pues... Nada, esto metemos aquí un meme y nos despedimos.